los rumores del árbol devorador de hombres de Madagascar, una supuesta especie vegetal con sed de sangre humana. Aunque las plantas carnívoras son bien conocidas, esta clase de plantas se alimenta de pequeños insectos y arañas. En la historia de la fitología, no existe una especie capaz de digerir a un animal de gran porte. Quizá por esto resultan tan fantasiosos los múltiples relatos sobre árboles devoradores de hombres. Y entre todos estos reportes, ninguno es más interesante que el monstruoso árbol de Madagascar. La extraña leyenda botánica empezó el 28 de abril de 1874. En una publicación de The World, un extinto periódico con sede en Nueva York, detallaron un extraño hallazgo. La fuente era el científico alemán Karl Lesch y un compañero identificado como Hendrik que exploraban la isla de Madagascar. El artículo presentó como evidencia una carta escrita por Lesch durante su estancia en Zanzíbar. En la correspondencia, el botánico alemán ofrece una detallada descripción de un ritual sagrado de la tribu Enkodo. Los propios miembros de la tribu habrían invitado a Lesch y a Hendrik para presenciar la ceremonia sagrada con un árbol. El investigador describió a la planta como el más singular de los árboles. Especificó que tenía el formato de una piña, una altura que superaba los 2 metros, base ancha y 8 hojas enormes. Cada una de estas hojas estaba poblada de espinas en forma de garra, mismas que parecían proteger unos charcos de líquido espeso con olor dulce. De la copa de este grotesco árbol emanaban largos zarcillos retorcidos que, según la descripción de Karl Lesch, estaban en constante y vigoroso movimiento, con una pulsación sinuosa y sutil en el aire. En el escrito señalan que, al llegar al árbol, los Enkodo eligieron a una mujer entre la multitud, y a punta de lanza la obligaron a trepar por el tronco de este extraño árbol hasta una de sus hojas. Después, desde el suelo, ordenaron a la aterradora mujer beber uno de los charcos. Los extranjeros observaron horrorizados la forma en que los miembros de la tribu cantaban y vitoreaban alrededor del extraño árbol. Esta fue la descripción literal de Lesch. El aterrador árbol caníbal, que todo el tiempo estuvo inerte, repentinamente cobró vida. Los esbeltos y delicados zarcillos se estremecieron en la copa con la furia de unas serpientes hambrientas. Entonces, como impulsados por un instinto demoníaco, se aferraron a la mujer por el cuello y los brazos. Mientras tanto, los gritos de la víctima se mezclaban con las espantosas risas de los miembros de la tribu. Los gritos de horror de la mujer se convirtieron en un gemido gorgoteante mientras los zarcillos la estrangulaban. Uno tras otro se levantaba, replegaban y la envolvían con una rapidez brutal y energía infernal. Pliegue tras pliegue, apretaban con tenacidad salvaje cual anacondas aferradas a su presa. En la base del árbol el ambiente era de fiesta mientras los Enkodo consumían un líquido viscoso mezclado con sangre que supuraba el tronco y las hojas. El botánico relata que los presentes entraron en un trance delirante lleno de locura. Un horrorizado Hendrik tomó por el brazo a Lesch y ambos emprendieron la huida. Varias semanas después, Karl Lesch regresó al sitio donde se encontraba el monstruoso árbol. Allí encontró a la planta con las hojas abiertas y un macabro cráneo completamente blanco. En el sitio no había ningún otro rastro de la víctima. El artículo generó un revuelo mayúsculo en los lectores. En cuestión de meses, la noticia hacía eco en otras publicaciones alrededor del mundo, y el temible árbol devorador de hombres de Madagascar se volvió famoso. Un buen número de expertos en plantas deseaba refutar la existencia de una planta con estas características. Sin embargo, nadie logró corroborar la historia que divulgó el botánico Karl Lesch, lo que aparentemente desanimó a quienes buscaban una explicación lógica. Aunque probablemente jamás conozcamos la verdad detrás de este aterrador relato, nadie puede negar que las plantas carnívoras son reales. Pero, ¿qué tan absurdo es para la naturaleza la existencia de una planta devoradora de hombres?
La más famosa de todas las plantas carnívoras, la Bidonia atrapamoscas, se alimenta principalmente de insectos. Sin embargo, las del género Nepenthes, conocidas como plantas jarro, son capaces de atrapar pájaros y roedores. Tal vez hace miles de años, plantas similares de mayor tamaño eran capaces de albergar en su jarro a un animal del tamaño de un ser humano. Esta historia es especialmente aterradora para aquellos que padecen de coulrofobia. Si desde niño una de tus peores pesadillas era tener un payaso siniestro cerca de ti, haber sabido lo que vas a escuchar no te hubiera dejado dormir durante incontables noches, pues mezcla dos elementos que evocan muchos temores: cementerios y payasos, pero además una terrible tragedia. En Forest Park, Illinois, el cementerio de Woodlawn contiene una gran parcela denominada como el cementerio de payasos. En las lápidas, las fechas de muerte están marcadas del 22 de julio de 1918. Debajo hay una fosa común que contiene los restos de payasos, trapecistas, hombres fuertes y otros artistas de circo de hace más de un siglo. En la noche del 22 de julio de 1918, miembros del Hankebek Waltz Circus dormían en los vagones traseros de su tren. Eran las 4 a.m. y el tren se había detenido en las afueras de Hammond, Indiana, para enfriar una caja de grasa sobrecalentada. Estaban en camino a su próxima actuación en Hammond y luego Monroe, Wisconsin, pero nunca lo lograrían. Un segundo tren que transportaba a los animales y algunas personas iba a unos 90 minutos delante de ellos. No se enteraron del desastre hasta que llegaron a Hammond esa mañana y se reunieron solemnemente para pasar lista y determinar quién faltaba. Alonzo Sargent, ingeniero durante 16 años en el ferrocarril central, se había quedado dormido al timón de un tren de tropas militares vacío de 21 vagones. Se perdió todas las señales automáticas y bengalas que le advirtieron del tren detenido, chocando contra los vagones de madera del circo a unos 56 kilómetros por hora. Se cree que la mayoría de las víctimas murieron en los primeros 30 segundos. Mientras los sobrevivientes luchaban por salir del tren, las lámparas anticuadas alimentadas con queroseno del tren encendieron los restos. Los que sobrevivieron vieron impotentes como sus amigos y familiares sucumbían al infierno. En las horas posteriores al accidente todavía se extraían cuerpos de los restos humeantes. Joe Coyle, un payaso, fue visto llorando junto a los cuerpos aplastados de su esposa e hijos. Hubo 127 heridos y un estimado de 86 muertos. Se cavó una fosa común en una sección del cementerio Woodland en Chicago, apodada desde entonces como el cementerio de payasos. Muchos de los restos no eran identificables o solo se conocían por sus nombres artísticos, porque las lápidas en la parcela están marcadas con nombre como Baldy, Smile o Mujer Desconocida número 43. Ursula Southill, mejor conocida como Mamá Shinton, vivió en el siglo XV y sus predicciones pasaron a la historia por las múltiples coincidencias con eventos relevantes del siglo XIX. Pero la más interesante de sus profecías es el ascenso de Internet, una tecnología desarrollada por el ejército de los Estados Unidos en la década de 1960, implementada tal y como la conocemos por Tim Berners-Lee en 1991. La mayoría de las fuentes que hablan de Úrsula afirman que nació en 1488 en el interior de una caverna. Su madre era una huérfana de 15 años llamada Agatha.
Se dice que las personas de aquella época tenían un trato terrible con esta familia, especialmente por las deformidades de la pequeña Úrsula. Piernas torcidas, nariz chueca y espalda encorvada. Tras pasar mucho tiempo en el bosque, Úrsula desarrolló un talento para entenderlo y predecir el futuro. Eventualmente se casó con un albañil llamado Tommy Shimpton, y las personas empezaron a llamarla Mamá Shimpton. Úrsula solía ganarse la vida leyendo el futuro a sus clientes y haciendo predicciones. Una de estas profecías especificaba que alrededor del mundo, los pensamientos de los hombres volarían tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Algo que muchos interpretan ampliamente como la descripción del Internet moderno. Entre sus predicciones más famosas figura el incendio de Londres, la derrota de la Armada Española y el auge del Internet. Aunque jamás la acusaron de herejía, muchas personas creían en las profecías de Mamá Shimpton. Una vieja predicción atribuida a Úrsula especifica lo siguiente: el mundo arderá en 1881, un carruaje sin caballos partirá y el desastre llenará el mundo de aflicción. El hierro sobre el agua flotará tan fácil como un bote de madera. Obviamente, las personas que vivieron en la década de 1880 y conocieron la profecía sintieron temor. Sin embargo, muchos creen que Úrsula predijo el gran incendio de Londres. Úrsula realizó múltiples predicciones a lo largo de su vida y algunas resultaron ciertas. Úrsula murió en 1561, pero su leyenda sigue viva a casi 500 años de su partida. La cueva donde supuestamente nació, en North Yorkshire, es una de las atracciones turísticas más antiguas de Inglaterra. Los libros con sus profecías se siguen vendiendo, y muchos creen que sus predicciones aún se pueden cumplir. Tal vez solo se trató de una simple coincidencia, pero es interesante pensar que alguien del siglo XV pudiera prever la existencia del Internet. Muchas gracias.